¿Sabía usted que Dios es un Dios que responde? Ahí piénsele. Puede decir, pues sí, bueno, qué bueno. ¿Sabía usted también que Dios es un Dios al que usted le puede hablar de tú, un Dios personal? Decíamos la semana pasada que algunos le hablan de usted como con mayor respeto, ¿verdad? Como no, pues mis respetos para Dios de usted. Pero la idea aquí, más que el respeto, más que en la palabra, es en la acción, en nuestra vida diaria, es donde tenemos que tener respeto a Dios. Y independientemente que usted hable de tú o le hable de usted. Y también debemos recordar que Dios es un Dios que está listo. ¿Sabía usted, se acuerda usted que Dios es un Dios que está listo para defendernos de alguna situación, para abogar por nosotros por alguna injusticia que a veces sufrimos en nuestra vida diaria? Bueno, eso lo vimos el domingo pasado. Este domingo estaremos viendo 3 aspectos más de por qué debemos acercarnos a Dios en oración. Dice el Salmo 4:1, que es la base de nuestro texto desde la semana pasada o de nuestra plática: responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Y en esta ocasión estaremos viendo la segunda parte de este verso 1 del Salmo 4: dame alivio cuando esté angustiado, apiádate de mí y escucha mi oración. Entonces, ¿por qué debo acercarme o debemos acercarnos a Dios en oración? Recuerde que la oración es una de las herramientas que Dios nos ha dado, pero también es para comunicarnos con Él, pero también es una de las formas menos socorridas por los cristianos. Los cristianos oran muy poco, muy poco. Claro, la mayoría dice, pues yo oro en mi casa, así nos las defendemos casi. No, pues yo en mi casa sí oro, ¿verdad? Pero eso se ve también en cuando se es convocada la iglesia o los grupos a los diferentes aspectos de oración aquí o en cualquier iglesia. Es donde vemos realmente cómo la gente se solaza, se une, se nutre en grupo, y me dio gusto ver mucha gente dentro de lo limitado que estamos, pues aquí viniendo a la oración. Algunos, dice a mi esposa, casi lloraban el martes por verse otra vez. Bueno, con cuidado, pero qué bueno que tengamos ese anhelo de seguir orando a Dios. Es un Dios que nos sana. ¿Por qué acercarme a Dios en oración? Porque es un Dios que nos sana. Dice, dame alivio cuando esté angustiado. La angustia es un estado de intranquilidad mental, inquietud, cuando usted siente algo que va a pasar, pero no sabe qué es. ¿Le ha pasado? Así como que es que siento que algo, y empieza usted a pensar, a idear cosas. Se siente usted amenazado por algo, pero no sabe qué es. Y empieza, y eso puede ser muy dañino. Algunos le llaman miedo irracional, ¿verdad? Vas a tener tal vez algún examen y dices que siento que, no sé, no me late, ¿verdad? O presiento, y ese presentimiento, todos tenemos algunas cosas que pensar, pero cuando le damos mucho vuelo, empieza a afectar nuestra vida. Y yo creo que el salmista aquí estaba pensando algunas cosas: me van a perseguir, me van a matar, y qué va a hacer esto, y empezó, y es que no sé, presiento, y sin duda hay momentos en nuestra vida que podemos sentirnos angustiados, es parte de la naturaleza humana, pero nos ponemos intranquilos, se nos acelera el pulso, empezamos tal vez a sudar, a lo mejor a temblar, empieza usted de alguna manera a sentirse por allí pues con alguna sensación de ahogo, de respiración, que no puede respirar. Ya sabe que ahora nada más no podemos respirar y ya casi sentimos que nos está dando ahí el virus famoso, ¿verdad? Pero bueno, es importante que recordemos que si esto es algo que se presenta constantemente, persistentemente, todos hemos tenido momentos de angustia sin duda, pero gracias a Dios lo hemos podido controlar. Pero si no lo puede controlar y constantemente usted está en eso, corre peligro su vida, su físico, ¿verdad? Así que es importante recordar que tenemos la herramienta de ir a Dios, porque vemos un futuro incierto, un futuro amenazante, tenemos miedo a morir. Fíjese que ese es uno de los temas ahora muy actuales. La gente tiene miedo a morir. Por ahí estaba yo viendo una entrevista, le preguntaban a un psicólogo, ¿cuál es la enseñanza que nos ha dejado esto del COVID? Decía este hombre, pues es el entender que tenemos fecha de caducidad todos.
O sea, un día vamos a morir. Dice, el punto no es cuándo vamos a morir, sino cómo estamos viviendo de aquí a allá. O sea, tú puedes vivir como muerto desde ahorita. No, pues ya mejor no salgo porque pues qué tal si me pega, qué tal si esto. Dice, el asunto es tener proyectos, el asunto es tener planes, el asunto es seguir adelante, porque si no tienes nada en qué pensar, tu mente se va a ocupar en lo que estás viendo, que la gente se está muriendo, que los amigos están muriendo. Ocupa tu mente. Entonces, cuando tu mente no está ocupada en las cosas, en planes que tienes, en las cosas de Dios, pues estás pensando en lo fatal de la vida. Entonces, por eso la angustia viene también, y situaciones que estamos pasando, diagnósticos, temor a diagnósticos con enfermedades graves, o a veces no tener noticias claras de cuando alguna persona, algún familiar tuvo algún accidente, o algunos amigos, y no sabes. Me imagino que hemos pasado situaciones cuando no sabemos qué pasó con alguien y empezamos a angustiarnos. Dice el salmista, dame alivio cuando esté angustiado. O sea, la mente tiene un papel bien importante para meternos en problemas, pero también para sacarnos de esos problemas. Dice ahí Filipenses 4, 8 y 9, por último, hermanos, consideren bien, o sea, piensen bien, considera, ponte a pensar, ponte a darle vueltas, ponte a meditar en lo positivo, no en lo negativo, en lo positivo, así como dices, ¿y qué tal si salgo y pasa esto? ¿Y qué tal si salgo y pasa lo otro? ¿Y qué tal si salgo así y así? Bueno, ¿por qué no piensas, ¿y qué tal si salgo y Dios me va a bendecir? ¿Y qué tal si Dios este día tiene planes grandes para mí? O sea, piensa las cosas, las promesas de Dios. Entonces dice, consideren lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En eso piensa. No estamos pensando que nos van a apachurrar, que nos van a secuestrar, que nos van a matar, que nos va a dar el COVID, que quién sabe qué, que se va a morir. Pues por eso estamos así de la cabeza. Luego, por eso tenemos situaciones, tensiones, preocupaciones, jaquecas. Ay, tengo jaqueca. Estrés. Por ahí alguien definió el estrés. Me gustó la definición que dio esta persona, que dice que el estrés es cuando tu mente va más adelante de tu cuerpo o de tus acciones. Pues tú estás aquí y tu mente ya va allá. Entonces, conciliar lo que estás pensando de lo que estás haciendo es lo que te causa estrés. Sobre todo cuando son cosas que te van a preocupar demasiado. Pongan en práctica todo lo que de mí han aprendido, decía este hombre, Pablo, recibido y oído, y lo que han visto de mí, y el Dios de paz. Fíjese, por eso dice, tus pensamientos se meten en broncas, en angustia, pero esos pensamientos en Dios te van a traer, ¿qué cosa? Paz. Y un verso antes, todos dice, por nada estés afanosos, sean conocidas las peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos, esa es la mente y el corazón en Cristo Jesús. Por eso la angustia es un mal manejo de los pensamientos, pues. Entonces aquí el salmista tenía eso, un mal manejo de los pensamientos, los dejó crecer demasiado, empezó a hacer historias en su cabeza, y ora a Dios. ¿Por qué debemos orar a Dios? Bueno, porque Él es un Dios que nos va a sanar de la angustia, en este caso, de lo que pueda dañar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Dios nos puede sanar, así que no debemos acudir o ir a Él en oración, acercarnos a Él en oración. ¿Quién mejor que Él, que conoce nuestras peticiones, nuestras inquietudes, nuestros temores, y seguir creciendo, dejando nuestras peticiones para que, como la Biblia dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús? Sanidad emocional de la mente, física y obviamente espiritual. Así que, ¿por qué acercarnos a Dios en oración? Bueno, es un Dios que nos sana. Sigue el verso 1 ahí, la parte cuarta, quinta, porque es un Dios que se apiada de nosotros. El salmista dice, apiádate de mí. Definitivamente
Tiene que ver eso con la misericordia. Y la misericordia se disfruta cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. La misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Por ejemplo, se dice que una mamá, solicitó al Napoleón el perdón de su hijo, el emperador Napoleón. Esta mamá les pidió a este hombre que perdonara a su hijo y dijo el emperador: es el segundo acto incorrecto, el segundo delito que comete este muchacho. Y la justicia, dice, exige que lo ejecutemos. Y la mamá angustiada dijo: no pido justicia. Aunque la justicia exija que lo ejecutemos, yo no pido justicia, pido misericordia. Y Napoleón le dice: señora, no merece misericordia. Dijo la señora: precisamente, si la mereciera, no sería misericordia. Por eso la misericordia es lo que no merecemos. Y dijo este hombre: ciertamente, muy bien, es cierto, tendré misericordia. Y dice la historia o la ilustración que esta madre pudo salvar a su hijo, porque el hijo recibió lo que no merecía, ¿verdad? O no recibió pues lo que merecía en este caso. Lo otro sería gracia, ¿verdad? La misericordia se disfruta cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Entonces, así nosotros, por nuestros delitos, por nuestras faltas o pecados, merecíamos, ¿qué cosa? La condenación eterna, la muerte eterna, pero por creer en Cristo, por creer en Dios a través de Cristo Jesús, Dios tuvo misericordia, no dándonos lo que merecíamos. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. O sea, no recibir lo que sí merecemos, ¿ya? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces el salmista sabía que merecía alguna reprensión, que merecía alguna corrección, quizás hasta la muerte, pero decía: no me des lo que merezco. Decía: apiádate de mí, ten piedad de mí, apiádate de mí. Entonces en este caso el salmista decía: ten misericordia de mí. Dice Lamentaciones 3:22 en la Reina Valera: por su misericordia. No creo que por cara bonita, porque este es muy bueno y acá muy sácale punta. No, dice: por su misericordia no hemos sido consumidos, por la pura misericordia de Dios. Dice Salmo 51, ¿se acuerda usted cuando David escribía este salmo, cantaba este salmo? Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. O sea, no merecemos ser eliminados, pero Dios dice: bueno, no te voy a dar lo que sí mereces. Entonces, si Dios, es importante esto, hermanos, amigos, si Dios ha tenido misericordia de nosotros, si Dios ha tenido misericordia de ti, ¿qué tenemos que hacer? Dar misericordia a otros, porque es importante recordar que de gracia recibimos, debemos dar también a otros gratuitamente. A veces ya ni queremos orar. No, pues es que soy muy pecador, pastor. No, si supiera lo que hice ayer, lo que hice antier, soy indigno, ¿verdad? Tengo muchos errores. Y a veces pedimos que otro ore por nosotros. A veces nos dicen, pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios, ¿verdad? Eso piensa la gente, pero todos podemos estar igual de cerca que Dios. O sea, no hay ninguna diferencia y no hay ninguna situación que nos haga estar más lejos, a excepción del pecado, pero me refiero, confesando el pecado, podemos estar igual, hablarnos de tú directamente con Dios. Así que es importante recordar, creer y saber que acercarnos a Él en oración y pedir como el salmista que se apiade de nosotros es algo que debemos hacer, que Dios nos dé lo que no merecemos,
que su misericordia. Así que acérquese, mi hermano, no tenga temor. Dios nos sana, Dios se apiada de nosotros. No hay pecador que Dios no pueda escuchar. Cuando llega a Él, dice, con un corazón contrito y humillado. Y por último, ¿por qué debo acercarme a Dios en oración? Porque es un Dios que me escucha o nos escucha. Dice el salmista, escucha mi oración. Una de las necesidades más importantes del ser humano es ser escuchado. Es algo que en los matrimonios hay muchas quejas de un lado y de otro, ¿verdad? El marido es que no me escucha y la mujer es que no me escucha y ahí está la cosa. Eso viene desde niños, tenemos la necesidad de ser escuchados, mostramos esas necesidades de pequeños, necesitamos que nos pongan atención. Es más, los que tienen niños chiquitos saben eso. ¿Cómo pide el niño atención? Llorando, pataleando y bueno, es otro tema distinto, ¿no? Pero el niño desde chiquito lo puede manejar a usted si se deja mamá o papá, con sus chillidos y eso ya lo manejó. Ay, mi hijito, es otro tema, ¿verdad? Pero hablamos de la necesidad de ser escuchados, atendidos, y si no recibimos esa atención genera sentimientos de soledad, más cuando tenemos alguna necesidad que queremos compartir con alguien bueno. Usted se puede quejar de su marido o de su esposa o del hijo o del papá, pero hay un ser que 24 horas, 7 días, 24/7 como dicen, nos escucha, a la hora que sea. Yo estos días, no sé si será la conciencia o qué será, he estado despertando mucho a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? No sé por qué, tengo ya como 15 días así, todos los días estoy despertando a esa hora. ¿Qué será? No sé. Entonces lo que hago, lo que he estado haciendo, me pongo a orar. Digo, Señor, si en este momento alguien está así con alguna necesidad, bendícelo. Oro por mi familia, por mis hijos, por mi esposa. Me acuerdo de algunos de ustedes, no de todos, ¿verdad? De algunos. Y ahí voy y ya me duermo. Pero a lo que voy es que yo sé que a esa hora que yo ore, o a la hora que oremos, Dios nos está escuchando. Dios sí nos escucha, no es como aquel o aquella que no nos escucha. Dios sí nos escucha. Eso tengo usted la plena certeza, la plena seguridad de que a cualquier hora, cualquier día de la semana podemos desahogarnos de todo lo que traemos con Dios. Y no solamente orar por nosotros, porque a veces somos medio egoístas, ¿no? Sino sobre todo orar. ¿Por qué? Por los demás, interceder por otros. Quizá usted, mire, a nosotros los pastores o los líderes de células sin duda dicen, ore por mí, le encargo que ore por mí. Y uno como pastor dice, está bien hermana, mañana o el lunes o el martes. ¿Y sabe qué? Pero nos olvida. Pregúntele a su pastor, ¿oró por mí? Sí, claro que sí, como no, claro que no. Pero a veces si nos acordamos, ¿sabe qué hay que hacer? Líder de célula, pastor, consiervo que me vea, que me ve. En ese momento que le digan, quiero que ore por mí, aparte un poquito a la persona, ahí a un lado del camino, y ore, aunque sea 1 minuto, 30 segundos, pero ore, porque de otra manera se nos va a olvidar. A menos que lo apunte, para que lo apunte, y ya se murió el hermano, o ya se fue, pues ahora. ¿Qué hacemos? Mire, le cuento la historia de un hombre. O sea, cuando le pidan oración, hágalo inmediatamente. Dese un tiempo, 30 segundos, que sea, sí hay tiempo, o hagamos ese tiempo. Un misionero, esto es una historia verídica, un misionero contó esta historia cuando él visitaba su iglesia, la iglesia que lo envió al África. Él regresó en unas vacaciones y les contó un testimonio muy fuerte hablando de la oración. Allá en una iglesia de Michigan, Estados Unidos, dice que mientras él servía como misionero en un bosque por allá, en una parte de la selva en el África, cada 2 semanas este hombre tenía que viajar o ir en bicicleta de donde estaba la misión en el bosque de África hacia un pueblo. Cada 2 semanas iba en bicicleta y duraba 2 días, una noche, o sea, todo un día, la noche, y el otro día llegaba al pueblo. Entonces,
cuando él iba en esa bicicleta tenía que llegar a un lugar determinado para descansar esa noche o una noche. En un viaje largo, debía acampar a mitad del camino y a la siguiente mañana reanudar el viaje. Y dice que en uno de esos viajes él tenía que llegar y retirar dinero del banco, ir a la farmacia a comprar medicinas y regresarse. Otra vez, otros 2 días de regreso para donde estaba a la misión evangélica, la misión cristiana. Y dice que en uno de esos regresos salía a la farmacia, después de haber cobrado el dinero, vio a 2 hombres peleándose. Y obviamente uno de ellos llevaba la de perder, estaba muy golpeado, muy lastimado, y dice la historia que ese hombre cuenta que se acerca al hombre que estaba golpeado y lo empieza a curar, lo empieza a vendar sus heridas y le habla de Cristo, y total que acaba de ayudar a esta persona y se regresa otra vez en la bicicleta, ahí va, otra vez, descansa esa noche por ahí en el donde acampaba y al otro día llega otra vez allá a la población, y así, y dentro de poco tiempo, cuando 2 semanas después regresa otra vez a la ciudad o al pueblo grande para comprar medicinas, para hacer todo lo que hacía constantemente, de repente se le acerca un hombre, y el hombre que se le acerca es el que había atendido, al que había él curado cuando estaba golpeado, y le dice: ¿sabe qué, señor? Dice: la vez pasada cuando usted me curaba, dice, yo me di cuenta que usted traía dinero y traía medicinas. Entonces cuando yo me levanté, vi a unos amigos y dice: vamos a asaltar a ese señor, vamos a asaltarlo. Vamos, no sean que lo matemos, lo que hagamos, vamos tras de él. Y sabemos que usted en tal lado por ahí se queda en la noche, le decían. Y entonces le cuenta, dice, unos amigos y yo lo seguimos en su viaje mientras ibas en la jungla, sabíamos que ibas a acampar, planeamos matarte, robar tu dinero y medicinas, pero en el momento que nos acercamos a donde acampabas, pudimos ver que estabas protegido por 26 guardias bien armados. 26 guardias bien armados. Y el misionero dijo: hombre, ¿cómo crees? Yo siempre viajo solo. No, de veritas. Por esta yo le había dicho, ¿verdad? Pues no era cristiano, pues, ¿verdad? De veras, dice, es más, aquí están mis amigos, todos ellos contamos que eran 26. Y en eso, este hombre estaba en la iglesia y dice que un varón de la iglesia se levantó, dijo: hermano, ¿cuándo exactamente fue eso que a usted le pasó? Pues mira, tal fecha, tal mes. Dijo: mire, cuando en África son diferentes los horarios, dice, en la noche de tu incidente en África, cuando te iban a asaltar, cuando tú estabas por allí, pues ya listo para descansar, dice, acá pues es temprano, dice, yo estaba esa mañana de ese día que usted dice, que para usted allá en la noche, para mí era temprano, yo estaba, dice, levantándome para hacer ejercicio y con unos amigos de la iglesia, pero de repente, dice, sentí una necesidad urgente, imperiosa de orar por usted, dice, y fue tan la necesidad que yo tuve que hablar a otros hermanos por teléfono, dice, para que vinieran aquí al templo y orar. Es más, dice, a ver, ¿quiénes son los que vinieron a orar ese día conmigo? ¿Quiénes son los que vinieron a orar? Dice el varón, párense. Y dice que se pararon varios hermanos. Y el misionero, dice la ilustración, aquí déjenme leer tal como está, dice, el misionero no estaba tan preocupado por saber quiénes eran ellos, más bien se dedicó a contarlos a todos. ¿Sabe cuántos eran? 26 hermanos intercediendo por ese misionero. 26 soldados. Es una historia verídica y que muchos pudiéramos contar algunas parecidas de cómo Dios nos ha cuidado, de cómo Dios ha orado, la intercesión que hemos hecho ante Dios ha resultado efectiva. Así que, mi hermano, cuando usted algo venga a su mente, amigo o alguien, algún amigo o usted amigo que ore a Dios también, hágalo inmediatamente. No piensen, no se queden.
puede ser muy tarde, como en este caso que no fue tarde. Así que dice el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo, mi clamor llegó a sus oídos. Así que no dejemos de orar, seamos persistentes, machacones, como decíamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que nos sana de la angustia que nos puede perjudicar nuestra salud, un Dios que se apiada de nosotros, que tiene misericordia, que no nos da lo que sí merecemos, y un Dios que nos escucha. Aparte, aunado a lo que le platicamos la semana pasada, un Dios que responde, un Dios que es personal y un Dios que nos defiende. Así que no dejemos de orar. Y termino nuevamente con aquel pasaje que mencioné la semana pasada de esta viuda ahí en Lucas, que Dios decía, es importante orar, machacar, estar como aquella viuda que sufrió una injusticia e iba constantemente al juez, a un juez injusto. Decía, hazme justicia, hablando de orar, y el juez dijo, yo no temo a Dios, ni me cae la gente, ni atiendo a la gente, pero te voy a hacer justicia porque ya me colmaste. ¿Cuánto más? Dice, Dios hará justicia, Dios verá, contestará nuestras peticiones, porque tenemos que ser, ¿qué? Insistentes, para que cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga Jesús, haya fe en la tierra, haya gente orando. Si Jesús viene esta semana, que viniera el martes, que viniera el viernes, que viniera el día de la cadena, pues que haya gente orando aquí, con sus cuidados y todo, pero que diga, esta iglesia, o mi pueblo, donde quiera que esté usted viéndome, tiene fe, se mantiene en fe, se mantiene creyendo que yo lo escucho y sabiendo que yo le contesto las oraciones en su tiempo. Así que mi amigo, también si usted nos escucha y no tiene todavía esa confianza en Dios, bueno, no tarde, no dude en que Dios es el único que le puede dar la salud, no solamente física, porque muchos oran y piden, ore porque tengo esto, ore, sí, pero no solamente físico, te puede dar la salud también espiritual, que es sin duda la principal. Así que oremos para terminar. Padre, te damos gracias en este momento, porque nos das el recurso de la oración. Podemos a través de la oración ir a ti, pedirte sanidad, no solo por nuestro cuerpo, sino también por nuestra alma, una sanidad integral. Podemos ir a ti, pedir misericordia. Podemos ir a ti, Señor, sabiendo que nos escuchas y sabiendo que cuando pones algo en nosotros, una carga, un pensamiento constante para otra persona, orar por otra persona, sabemos que también hay respuesta de tu parte. Gracias, Padre, porque la oración es una herramienta fuerte, tremenda, y que todos, Señor, que en mayor o menor medida oramos, podamos siempre, Señor, recordar que es una herramienta que tú nos has dado para estar en comunión contigo. Gracias, papá. Gracias por lo que nos das. En Cristo Jesús. Amén y amén.